las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, de Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos en control remoto, transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, desde el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital. Maestro Jorge Santa Cruz. ¿Puedo hacer una pregunta medio indiscreta? Claro que sí. ¿No sentiste cierto nervio aquí? Bueno, siento nervio en todos lados, bonito, sí, del recuerdo y de sentir mucho aquí la presencia, como siempre, de nuestro fundador, y en este caso el cofundador de mi vida junto con mi mamá adorada, doña Gloria Aguiar. Y bueno, pues aquí está presente don Antonio, siempre su imagen y su recuerdo. Que mañana cumpliría años. Mañana cumpliría años y cumple. Eso es la manera nuestra de conmemorar esto, y que agradecemos mucho a nuestro productor y director general, Maurice Salum, precisamente por haberlo hecho posible. Es a lo que iba. Qué gran regalo para don Antonio, tu papá, en paz descanse donde esté. Esto un día antes de conmemorarse su natalicio. Exactamente. Y bueno, qué mejor manera que es procurar e impulsar desde nuestra modesta manera, con la parte que pues nos compete, pero con el enorme bagaje y aporte de personalidades que nos acompañan. Bueno, el maestro Jorge Santa Cruz, el maestro Eduardo Pérez Haro, Jorge querido, bueno, pues todo esto en que nos comparta, doctor, en lo que nos quedamos en el corte, precisamente la relevancia, la renegociación y si es importante el trilateralismo o no, ¿cómo nos lo traduce? Porque va a haber quien diga, pues sí, y yo escucho que esto lo dicen en el radio, en la tele, o lo leo en los periódicos, pero ¿en qué se traduce para un conocimiento práctico y común como el nuestro? ¿En qué afectaría el trilateralismo o beneficiaría, por ejemplo? Bien, habrá que primero recuperar lo que originalmente hemos expresado, en el sentido de que un país debe de reconocerse como parte del mundo y por lo tanto tiene relaciones de comercio con el mundo, por lo que compra y por lo que vende. La situación de un país como un país que se desarrolla al margen del resto de los países no existe en ningún lugar del mundo. O sea, no hay ningún país del mundo que produzca todo lo que requiere. Al contrario, creo que hay que reconocer que el comercio es una consecuencia del desarrollo histórico de las naciones y del propio mundo, y que lo que hay que saber es entrelazar, ¿verdad?, de una manera en que haya complementariedad para que favorezca el desarrollo de las diversas naciones. No podemos pensar de un nacionalismo a ultranza en donde todo lo hacemos y prescindimos del mundo. Eso no existe, sencillamente no existe, ni como realidad ni como propósito. Lo que debe de existir como propósito es que el desarrollo nacional sea preeminentemente sólido, ¿no?, desde el interior, para que sus relaciones con el mundo sean relaciones que no conlleven un factor de vulnerabilidad, que le contrarreste sus posibilidades en un momento determinado. Bueno, en este marco tenemos el emplazamiento a una renegociación del Tratado de Libre Comercio que fue convocada por Estados Unidos, hay que decirlo de entrada, es decir, no fue convocada por México ni por Canadá, fue convocada por Estados Unidos. ¿Cuál es la razón por la cual Estados Unidos convoca una renegociación? Bueno, los Estados Unidos tienen varias complicaciones. Dentro de las varias complicaciones que ahorita no vamos a referir porque nos distrae, claro, la que vamos a referir es que Estados Unidos tiene un fuerte déficit comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos compra en el mundo más de lo que vende, y esto le construye una circunstancia desventajosa que quiere reponer, que quiere corregir. Ese es el interés norteamericano. ¿De qué se trata de entenderlo? A nosotros no estamos ante la disyuntiva de juzgar si eso es bueno o malo. Simplemente hay que entender que Estados Unidos tiene una realidad que le parece complicada y quiere corregir sus relaciones con los principales socios comerciales que tiene. ¿Quiénes son sus principales socios? ¿A quién le compra más de lo que les vende? Pues, en primer lugar, China,
en segundo lugar Canadá y en tercer lugar México. Y hay veces que es primero México que Canadá, o sea, México pelea el segundo lugar entre los socios comerciales de los Estados Unidos. Somos particularmente importantes en la dificultad norteamericana porque resulta que los americanos nos venden menos de lo que nosotros les vendemos, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit del orden de 70,000 millones de dólares con México. Quiere decir que a México le va bien en la relación con Estados Unidos. Bueno, o déjenme decirlo más reservadamente, a las empresas que exportan les va especialmente bien para con Estados Unidos porque les venden más de lo que México requiere de los Estados Unidos. Bien, en el ánimo de corregir este déficit, la economía norteamericana convoca a renegociar con el propósito de reordenar sus relaciones comerciales y ver de qué manera disminuye o modifica a su favor esta relación comercial. Con lo que quiero decir que de origen, pues es una invitación a una fiesta donde la música no la ponemos nosotros. Es una relación desventajosa, es una negociación a la que entramos desde una condición un tanto defensiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros no la convocamos y aunque tenemos una relación preponderante a favor de México, ¿no? Pues nos está invitando a la mesa la principal fuerza del mundo. Decía yo en anterior ocasión que Estados Unidos es 20 veces más fuerte que México económicamente hablando. Nosotros producimos $1 billón como riqueza total del país. Los Estados Unidos producen 20 billones, ¿no? Entonces, se darán cuenta que es como subirse a un ring con un peso completo siendo peso mosca o pluma, una cosa así. Es difícil la pelea. Es difícil la pelea. Un peso hormiga. Porque las hormigas son laboriosas, pero son pequeñas. Son pequeñas. Entonces, Bien. ahora, esto tiene que ver con reconocernos de manera real en el escenario mundial, ¿no? O sea, sí tenemos un gran espíritu y tenemos un gran momento en México, pero no dejamos de ser México. Es decir, no dejamos de ser un país con insuficiencias y debilidades acumuladas en el tiempo. Incluso a mí me gustaría desterrar la idea de que solo es el pasado inmediato el que nos coloca frente a esta circunstancia. Pues no, de veras, fuera de toda actitud incisiva, pues la verdad es que no es el pasado inmediato, es el pasado remoto y sus debilidades acumuladas las que nos traen en esta condición de desventaja o de asimetría en la relación con los Estados Unidos. Y entonces esta discusión está un poco complicada porque los Estados Unidos nos piden, ¿qué nos piden en la mesa de negociaciones? Nos piden modernizar el tratado, que para ellos significa ampliar las áreas sujetas a libre comercio. Y ellos quieren abrir comercio digital, energía, sistema financiero, compras gubernamentales, ¿no? ¿Y qué de malo tiene ello? Bueno, no es tan simple como bueno o malo, pero digámoslo de una manera, en ese terreno ellos son más fuertes que nosotros. Entonces la relación de intercambio tenderá a favorecer en primera instancia a los Estados Unidos que a nosotros. ¿Podemos prescindir de Estados Unidos en esa relación? No podemos prescindir en esa relación. Entonces, para nosotros ser convocados a la ampliación de estas áreas de mercado, pues tampoco es una tragedia, es decir, solo es una dificultad. Queremos abrirnos en una ruta de diversificación con el mundo y además desarrollo interno, o digámoslo al revés. Hoy colocamos de cara a la perspectiva del nuevo gobierno una posibilidad de mayor solidez en el desarrollo interno y un proceso de diversificación del comercio exterior como en complementariedad de lo primero. Me parece que sí. Qué bueno, me parece que esto debió haberse iniciado en paralelo a la firma del tratado hace 25 años, pero bueno, no había las condiciones que hoy tenemos, ¿no? Este cambio no se llevó a cabo, no se atendió esta ecuación
de equilibrio entre el desarrollo interno y el desarrollo externo, y hoy lo vamos a intentar, pero 20 años después son 20 años de dificultades acumuladas, entonces la tarea es más difícil que haberla empezado hace 20 años. No es una tarea sencilla porque el desarrollo interno descansa sobre profundas debilidades. Lo voy a decir de una manera: tenemos debilidades tecnológicas, tenemos debilidades de infraestructura, tenemos debilidades de la calificación de la mano de obra, tenemos debilidades de la organización de la producción en dos términos. No tenemos cadenas debidamente integradas en la producción y no tenemos una organización del proceso de trabajo modernizado con nuevas tecnologías en el interior de los procesos fabriles o de servicios. No tenemos el sistema financiero adecuado a la tarea, ¿no? Y todavía no tenemos las vinculaciones del mercado con el mundo. Entonces son muchas insuficiencias las que nos colocan frente al desafío del desarrollo interior y la diversificación del comercio exterior. Y de alguna manera, queridos amigos, Jorge, no sé ustedes qué opinen, a alguien de nuestros queridos amigos radioescuchas, al iniciar el programa o en el corte, comentaban si todas las empresas que tienen el comercio desde México hacia afuera realmente son mexicanas, sino también deliberadamente cómo se fue desmantelando la industria mexicana, que esto forma parte y debemos de tener muy presente de un sistema económico neoliberal que no acaba de morir, pero que está agónico ante un cambio importante que ha habido en el propio Estados Unidos. También entender el momento histórico económico de Estados Unidos, en el cual hay una revolución económica hacia adentro de Estados Unidos, que no digo que no lo hubiera habido antes, pero ahora es totalmente abierta, evidente, y totalmente darnos cuenta cómo ese no aprovisionamiento de conocimiento tecnológico, pues bueno, estaba dictado desde la firma de los tratados de Bucareli, y por otra parte también de quienes, no teniendo una visión de Estado y de amor a México, permitieron que esto así siguiera, ¿no? Recordemos simplemente hace 30 años, 40 años, alguien hablaba de Corea y bueno, era algo totalmente tercermundista, no tenía punto de comparación con México, por ejemplo, en el avance y cómo estaba México. ¿Y qué pasa? Bueno, que le apuntaron al desarrollo, ellos siguieron con un desarrollo tecnológico, cosa que aquí no ha pasado, pero es momento de retomar, pero también de que tengamos muy en cuenta esto, ¿no, Jorge? Sí, Celeste, yo dejaría en la imaginaria del colectivo que nos escucha, de las personas que nos escuchan, dos ideas. Una, pasado mañana se reunirá el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Graue, con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y hoy representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, le entregaron una propuesta de trabajo al propio López Obrador para tratar de poner las bases de un programa de cobertura, ampliar la cobertura educativa y de desarrollo científico y tecnológico. Muy importante, queridos amigos, vamos a ir un corte, no tardamos, gracias.